Eh, Esta clase la estamos grabando a fin de que ustedes puedan verla de manera diferida y puedan realizar otro tipo de actividades que les voy a pedir que hagan durante el momento de la clase. En clase anterior ya habíamos estado explicando lo que era la teoría del equilibrio de la firma. No olviden, que esto es importantísimo entenderlo, que el equilibrio de la firma, lo que llegamos a ver como el equilibrio de la firma en condiciones perfectamente competitivas en el corto plazo, no es más que la culminación de una construcción piramidal que hemos hecho, construcción de conocimientos de orden piramidal que hemos hecho a partir de por un lado, de la teoría de la demanda, que la iniciamos viendo la teoría del consumidor, como de la teoría de la oferta, que estuvimos construyendo a partir de lo que es la teoría de los factores productivos, la teoría de la producción y la teoría de los costos. Todo eso lo venimos construyendo desde el primer día de clase. Cuando todo eso lo reunimos en la empresa, en la firma, entonces decimos, bueno, ¿y ahora cuál es el objetivo de la firma? Para poder entender lo que significa el equilibrio de la misma. Y planteamos el objetivo de acuerdo al axioma que venimos repitiendo desde el primer día de clase. El objetivo de la firma es la maximización de la ganancia. Y es que cumpliendo ese objetivo se logra un montón de objetivos adicionales que se van planteando a lo largo de la exposición de la materia. El principal de ellos, el uso más racional de los factores productivos que son escasos. La búsqueda de la mayor satisfacción en términos de consumo y de más bajo costo en términos de producción. Costo aceptable para el mercado. Ya estuvimos viendo el tema en lo que significa corto plazo. Vamos a verlo ahora en una dimensión de largo plazo. Para entender la dimensión de largo plazo, una construcción teórica que hace Alfred Marshall, tenemos que también hacer algún tipo de recuento histórico de lo que esto significa. La teoría del equilibrio de largo plazo fue muy criticada durante el siglo XX, especialmente a partir de la aparición de los keynesianos, tenemos que decir, provocada por la crisis del año 29, un tema que seguimos discutiendo aún hoy en su origen y en sus consecuencias. Sin embargo, la crítica ha sido bastante mordaz a lo que vamos a presentar hoy. Bastante dura. Marshall, pues ya tiene más de 100 años de muerto. Su teoría, más o menos la misma edad. Sin embargo, recurrimos a Marshall para poder explicar fenómenos que hoy observamos y que resulta muy difícil entenderlos si no tenemos ese elemento teórico marshalliano que tantos economistas han rechazado en la historia. Lo que Marshall definía como el equilibrio de la firma de largo plazo. Tratemos de poner algunos ejemplos vivos de lo que vamos a enfrentar. ¿Qué significa esto de equilibrio de largo plazo?
¿Qué significa la dinámica de la empresa? Una suerte de dinámica que responde de alguna manera a, a la, a la biología de la empresa, a esa estructura orgánica que se mueve en el tiempo y que evoluciona en el tiempo. Y es que la sociedad entera evoluciona, los seres humanos evolucionamos, los seres humanos vamos cambiando. Y conforme los seres humanos vamos cambiando, gustos y preferencias van cambiando, pero también necesidades van cambiando. La empresa también está obligada a seguir ese ciclo vital propio del ser humano, que es a quien está llamado a servir. ¿Cómo entendemos, por ejemplo, que grandes transnacionales, y vamos a dar nombres, IBM, International Telephone and Telegraph, NCR, todas empresas especialistas en comunicaciones, en tecnología electrónica, que aparecían en los años 60 y en los años 70 como los dueños del mundo. De pronto vemos que prácticamente no existen. International y la ITT, International Telephone and Telegraph, una empresa norteamericana que dominaba hasta los años 80 las comunicaciones telefónicas, por lo menos en Occidente. Hoy creo que ustedes no han escuchado ya hablar de ella, más aún no sé ni siquiera si sigue existiendo. IBM, la marca líder en computación en el mundo. Decir IBM era casi hablar de Dios en el ambiente tecnológico del mundo. Pero hace años que yo no veo una máquina IBM. La verdad que no sé si sigan existiendo inclusive. Creo que IBM y NCR se dedicaron a las grandes máquinas, al desarrollo tecnológico, macro tecnológico de macrocomputadoras. El problema es que IBM también incursionó y fue una de las primeras que incursionó en el tema de las microcomputadoras, hasta que fueron surgiendo otras nuevas tecnologías que la fueron desplazando. Hoy podemos comprar una computadora, claro, no muy sofisticada, no con mucha capacidad, pero podemos tener una computadora con $200. A veces hasta con $150 podemos tener una computadora. No una computadora de última generación, no una computadora con una capacidad de disco duro enorme o con capacidad de memoria RAM espectacular, pero sí una computadora con la que podemos trabajar. En los años 70, en Guayaquil, una de las pocas instituciones que tenía computadora era la Universidad de Guayaquil. Y la computadora estaba en el aula más grande que tiene la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, que queda al lado de la Facultad de Economía. El aula más grande, ahí estaba el computador. El computador servía para dos cosas: hacer roles de pago. Un rol para los empleados, un rol para los trabajadores y un rol
para los profesores. Y teníamos un tremendo aparato que ocupaba un aula entera para hacer 3 roles de pagos. Eso es lo que hacía el computador. Hoy cualquier computador de mediano tamaño puede hacer el rol de pago, no solo de la Universidad de Guayaquil, el rol de pago del Estado entero. Solamente los bancos más modernos tenían computadoras. Los bancos antiguos no los tenían. El mercado de las computadoras en el mercado bancario se lo repartía IBM y se lo repartía NSR. IBM, su principal cliente era el Banco del Pacífico. NSR tenía entre sus clientes al Banco Continental. Y pues había un piso para el computador. Era un piso blindado. Una maravilla. Mucho de lo que ese computador, ese gran computador que tenía el banco hacía, mucho de esas operaciones hoy puede hacerlas un computador de $1.500 o $2.000. No un computador de millones de dólares como era en ese entonces. El primer microcomputador que yo conocí también fue en el Banco Continental. Era un RadioShack que tenía una capacidad de procesamiento mínima. Una hoja electrónica, procesar una hoja electrónica, había que llenar la hoja desconectando el automático. Se podía desconectar el automático en ese entonces en las hojas electrónicas. Cuando estaba lleno una matriz de 10 por 10, se conectaba el automático y se esperaba toda la noche el computador prendido para que el resultado del otro día estuviera a las 8 de la mañana. Hoy, en una matriz de 1000 por 100, el resultado con un buen procesador dura fracción de segundos. Y el precio es mucho más bajo de lo que costaban esos escaparates el año 1960, 1970, 1980. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que la tecnología mejora, pero los precios en vez de subir bajan. ¿Cómo explicamos ese fenómeno? ¿Cómo explicamos el fenómeno de los teléfonos celulares? Hasta los años 80 o 90 que llegaron los primeros teléfonos celulares a Ecuador, tener una línea telefónica era un privilegio. Tener teléfono en la casa, no cualquiera lo tenía. En los barrios suburbanos de Guayaquil, estamos hablando la zona de Tungurahua hacia el oeste, había un teléfono cada 2 o 3 cuadras. Y el que tenía el teléfono en su casa, pues era el dueño del barrio. Cuando se empezó a discutir en el Congreso Nacional la telefonía móvil, increíble que hubiera diputados que se opusieran al progreso, pero había diputados que se oponían al progreso. Porque lo primero es quién va a tener telefonía móvil, quién va a ser el operador. El operador tiene que ser el Estado, eso tiene que ser un monopolio del Estado. Y entonces cuando el Estado dice no tengo plata para invertir en eso, bueno, cuando el Estado tenga el dinero para invertir tendremos telefonía móvil, antes no. Y bueno, no faltó el diputado que se le ocurriera hacer una lista de prioridades. ¿Se acuerdan de la lista VIP de vacunación en el gobierno anterior? Bueno, también con la telefonía estaba ocurriendo lo mismo, una lista VIP de a quién se le asignarían los teléfonos celulares que llegaran al Ecuador.
Todavía tenían esa idea de que muy pocos iban a tener el servicio. Entonces, una de las soluciones que se decía era los buses interprovinciales tienen que tener prioridad. Todo bus tiene que tener un teléfono por si se accidenta, si es asaltado o ocurra lo que ocurra, pueda pedir ayuda. Los diputados se imaginaban un bus con un teléfono como algo bajado de las estrellas. Hoy uno se sube en un bus no interprovincial ni intercantonal, en un bus urbano, y en cada asiento uno encuentra a una persona con un teléfono. Si no está chateando, está hablando. Si no está jugando, o está haciendo algo, o está trabajando. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo logramos este desarrollo tecnológico del que hoy estamos gozando? Y la explicación nos la da Marshall 100 años antes de que esto ocurriera. ¿Qué nos dice Marshall? Pues veámoslo. Aquí vamos a tener que ver el equilibrio de la firma, pero vamos a ver el equilibrio de la firma ya no en ya no en el corto plazo, sino lo vamos a ver en el largo plazo. Y en esta situación de largo plazo, aquí nos está faltando un eje, ¿cierto? Aquí vamos a poner las cantidades que la empresa, que la firma ofrece. Dado el precio que tenemos, esta es la curva de precio, que es igual a ingreso medio, que va a ser igual, en este caso específico nada más, a ingreso marginal, solo en este caso, donde la curva de precio está representando tanto el ingreso medio como el ingreso marginal, ¿ok? Que es también la curva de demanda. Pongámoslo completo. El equilibrio, ¿dónde lo vamos a encontrar? Pues lo vamos a encontrar donde el costo marginal, aquí tenemos la curva de costo marginal, se iguala con el ingreso marginal. Y aquí tenemos entonces el primer nivel de oferta de la firma en el momento 1. ¿Cuándo es el momento 1? Pues bueno, es la primera observación que estamos haciendo en el tiempo. ¿A qué precio está vendiendo la firma? Pues al precio de mercado. Aquí está determinado. ¿Cuál es su costo de producción? Unitario. Nos lo da la curva de costo medio. ¿Cuánto es la ganancia unitaria? Pues la ganancia unitaria sabemos que la definimos como precio, la ganancia media va a ser igual a precio menos costo medio. Y aquí lo tenemos. Aquí está el precio y aquí está el costo medio. La ganancia total va a ser igual a ¿qué?
va a ser igual a precio menos costo medio. Todo eso por cantidad. En otras palabras, el valor correspondiente a ese rectángulo que tenemos ahí. Y eso es la ganancia total. En el momento 1. La pregunta aquí es, ¿qué efecto va a tener esta ganancia sobre el mercado? ¿Qué efecto va a traer sobre otros empresarios que están buscando ganancia? Pues ellos están viendo que aquí hay una oportunidad para ganar. Y si hay una oportunidad para ganar, pues van a querer aprovecharse de esa oportunidad y van a incursionar en ese mercado. Yo estoy viendo que IBM y NSR están ganando mucha plata. Así que tenemos que ver cómo le quitamos un pedacito del mercado a esas dos compañías. Y para quitarles un pedacito del mercado tenemos que mejorarnos tecnológicamente, tenemos que ofrecer algo mejor que nos permita tener costos más bajos y mayores ganancias. Pero todo eso va a traer como consecuencia que la oferta aumente. Y cuando la oferta aumenta, ¿qué ocurre? Efectivamente, ocurre que el precio baja. Entonces, esto que es el precio 1, en el largo plazo va a caer. Y se va a colocar más o menos por acá. Y este va a ser el precio 2. ¿Qué pasa con la ganancia que tenía la empresa? Pues antes la empresa tenía una ganancia muy grande, ¿no es verdad? Pero ahora esa ganancia desaparece. Y en su lugar, ¿qué es lo que ocurre? Veamos. El nivel de equilibrio está aquí. Al colocarse la curva de precios por debajo del costo medio, la empresa deja de ganar y comienza a tener pérdidas. ¿Qué hacemos? Dice el empresario. Pues la única manera que podemos lograrlo es bajando costos. ¿Cómo bajamos costos? Con mejoramientos tecnológicos, produciendo más, con mayor productividad, de tal manera que podamos producir más a costos medios más bajos. Esto que estamos diciendo parece como soplar y hacer botellas, ¿no es verdad? Parece como que es un trabajo muy fácil, pero créanme, no es un trabajo tan fácil, porque esto implica invertir. Es decir, no es que el empresario dice, vamos a hacer y las cosas se hacen. ¿Cuánto va a costar? ¿Cuánto hay que invertir? ¿Cuánto se nos va a ir en hacer este tipo de operaciones? Así que este desplazamiento que la empresa va teniendo, vamos a darle otro color, nos lleva
a una nueva situación de equilibrio, a una nueva situación donde la empresa tiene un nuevo nivel de producción. Esto va a ser un Q2. Va a tener un nuevo nivel de costo medio Este es un costo medio sub 2. Y nuevamente va a tener un nuevo nivel de ganancia, que no es otro que este nuevo rectángulo que tenemos acá. Listo. La empresa sobrevive, pero ya no en las mismas condiciones que teníamos en el momento 1. En el momento 1, el precio era más alto, los costos eran más altos y la ganancia desapareció cuando el aumento en la oferta empujó los precios hacia la baja. Mi primer teléfono me costó $500. Hoy ustedes, porque era un raspallero de esos Nokia grandísimos. A mí me encantaba porque yo jugaba el cowboy con ellos, tenía tapita, ¿no? Entonces movía y sacaba la tapita y con los dientes sacaba la antena. Yo me sentía muy orgulloso de mi ladrillo. Hoy con $500 ustedes se pueden comprar un teléfono espectacular. Y para comprarse un teléfono como ese ladrillo, pues la última vez que vino de ellos fue en la Bahía, valía $10. De 500 baja a 10. Y digo igual, aunque el de la Bahía era mejor porque tenía muchas más funciones. El teléfono, el Nokia ladrillo, no tenía ni siquiera identificador de llamadas. Los nuevos tienen hasta radio, que valen $10. Estamos. La pregunta es, ¿qué tan estable va a ser esta ganancia? La respuesta es que mientras esto sea una ganancia extraordinaria, no va a tener estabilidad. ¿Por qué no va a tener estabilidad? Porque esa ganancia extraordinaria se va a convertir en un imán para que nuevas empresas entren a este mercado donde hay posibilidades de ganar dinero, donde hay posibilidades de tener grandes ganancias. Y ese aumento de la oferta, lo único que va a generar va a ser una nueva baja de precios. Una nueva baja de precios donde la ganancia se va a esfumar si el empresario no está pilas, si el empresario no está alerta, si el empresario no está invirtiendo, si el empresario no está innovando, anticipándose a las necesidades del soberano
en el mercado. ¿Se acuerdan quién es el soberano en el mercado? El consumidor. Es el que manda, es el que determina, es el que ordena a las empresas lo que las empresas tienen que hacer. Así, entonces, en el largo plazo, el equilibrio se vuelve un efecto dinámico donde la empresa, bajando costos a través del mejoramiento tecnológico, bajando costos a través del aumento en la productividad de los factores productivos, puede mantenerse viva. Vamos entonces al momento 3. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a darle otro color. Ese fue rojo. Vamos a ponerlo verde. Y bien, aquí vamos a encontrar un tercer punto de equilibrio, ya en un tercer momento. Este tercer punto de equilibrio, asimismo, donde la empresa maximiza ganancias, va a ser un nivel de oferta 3. Y en este nuevo nivel de costos, la empresa entonces puede maniobrar no maniobrando salarios, porque estos dependen también del mercado del trabajo, no maniobrando el precio de los factores productivos, cada uno depende de su propio mercado. Lo único que puede maniobrar es con la productividad. ¿Y cómo maniobra con la productividad? A través de la tecnología. Lograr una mayor producción con la misma cantidad de mano de obra. Lograr una mayor producción con una misma inversión en capital. Ello torna también al capital en dinámico, pero también dentro de un proceso orgánico donde nace, florece y muere. De ahí la obsolescencia de ciertos bienes de producción. ¿Qué va pasando en países como Cuba? Cuba fue el líder en la producción de azúcar mundial. Cuba llegó a tener el 60% del mercado de azúcar en el mundo. Hoy importa azúcar de Francia. Y claro, tiene ingenios azucareros, pero no funcionan porque son obsoletos. Porque además de ser tremendamente ineficientes, son tremendamente costosos. Son ingenios de finales del siglo XIX. Y los más modernos corresponden a la primera mitad del siglo XX. Ninguno de esos ingenios es competitivo. Entonces, aquí no solamente estamos hablando de la productividad de la mano de obra, también estamos hablando de la productividad del capital. ¿Cómo logramos? A través de la renovación permanente del capital,
aumentar la productividad, pero también bajar los costos. Bajar costos siendo más eficientes. Hoy, por ejemplo, el gran desafío a nivel energético es el aprovechamiento de la luz solar. La reducción de dependencia de la energía producida por fósiles, por combustible fósil. Y marchar hacia una energía que no solamente es más limpia, sino que inclusive resulta gratis en términos del suministro, aunque tiene su costo el transformarla. Entonces la idea es cómo captamos la mayor cantidad de energía y cómo esa energía la transformamos en energía útil a través de procesos tecnológicos que permitan reducir costos. Ese es un desafío que tenemos. Pero no es el único desafío. ¿Cómo logramos en la agricultura ser más productivos ecológicamente? Es decir, sin dañar la tierra, sin dañar el ambiente, ¿cómo podemos aumentar la productividad de la tierra? Y ahí, pues, el juego tecnológico es fantástico. Yo les voy a dar a ustedes un video para que se entretengan viéndolo y vean, por ejemplo, cómo un país de los más desarrollados del mundo, como es Holanda, o otro también del primer mundo, como es, ya se me olvidó, Nueva Zelanda, son productores y exportadores de alimentos. Y ahí también tenemos que ver qué hacemos con ese dichoso mito que nos enseñaron en desarrollo económico, de que los que producen y exportan alimentos son países pobres porque exportan materia prima y bienes no procesados, y los países ricos son los que producen bienes procesados. Dentro de ese paradigma donde metemos a Holanda, que está dentro de las 10 economías más prósperas del mundo, más ricas del mundo, más desarrolladas del mundo, y es un país que exporta hasta papas. Es el primer exportador de papas del mundo. Produce más papas que América Latina. ¿Cómo entendemos eso? Es que ellos producen a costos muy bajos. Ellos tienen un gran desarrollo tecnológico aplicado a la agroindustria. Vamos a ver un ejemplo de eso a través de un video. ¿Ok? Bien, chicos. Si nosotros ahora, y con esto concluimos, comenzamos a construir una línea que vaya tocando estos puntos de costo medio mínimo. Perdón. Me estaba equivocando. Lo estaba haciendo con el costo marginal. Vamos con el costo medio.
Si logramos definir un campo de puntos en el plano que coincida con la evolución del costo medio mínimo de la empresa en el tiempo, en el momento 1, en el momento 2, en el momento 3, en el momento 4, en el momento 5, en el momento N. Vamos entonces nosotros a observar cómo esa empresa en el tiempo se ve forzada a través del empuje que le da la dinámica de los precios en el mercado a ser cada vez más eficiente, a buscar cada vez mayor eficiencia. Entonces el teléfono Nokia de 1987, perdón, 94, estoy confundiendo las fechas en la cabeza, en el 87 todavía no había telefonía celular. Es muy distinto al que tenemos ahora, pero el precio también es mucho más bajo. Y entre el uno y el otro la diferencia es una inversión en tecnología enorme, una inversión en capital que es despampanante. La empresa entonces no es que gana dinero gratis, no es que gana dinero fácilmente. Si la empresa quiere ser competitiva, de ahí es donde viene el problema de muchos empresarios que no les gusta ser competitivos. Parece mentira el proteccionismo. A veces pensamos de que es la izquierda quien defiende el proteccionismo. Y hay algunos políticos de izquierda que sí, o sea, son tan ingenuos que defienden el proteccionismo. Pero los que más defienden el proteccionismo son empresarios de países de producción mediocre, donde la única manera de proteger, de proteger la mediocridad de sus industrias, la mediocridad de sus empresas, es precisamente poniéndole barreras a la competencia, posponiendo la competencia. ¿Quién le podía poner barreras a un país tan pobre como Singapur, que hoy es líder en la producción de bienes electrónicos? ¿Quién podía ponerle barreras a un país pobre y miserable como Corea, que hoy es líder en la producción de automóviles? ¿Quién podía pensar en los años 50 que un país tan pobre como cualquier país africano pudiera tener N industrias de vehículos de alta tecnología como lo tiene Corea? ¿A dónde cómo se llega allá? Pues precisamente compitiendo. La competencia no es solamente por la ganancia. La competencia, cuando yo quiero ganar más y solo lo logro bajando costos, la competencia implica mejoramiento tecnológico, implica desarrollo tecnológico, implica inversión en tecnología. Si vemos aquí hay un punto que hemos puesto mínimo, ese sería entonces la situación de costo medio mínimo. Una situación en la cual la empresa prácticamente habría llegado a su punto de saturación. Es decir, ya llegaría a un punto en el cual ya difícilmente puede seguir compitiendo. Mostrando entonces en este proceso un ciclo
si ustedes quieren, orgánico, como orgánico es el ciclo de la población, como orgánico es el ciclo de vida mismo del ser humano, donde la empresa nace, comienza a florecer, a crecer, hasta que llega un momento en el cual, cuando ya no puede seguir creciendo, en ese momento la empresa es llamada a retiro, es llamada a liquidarse, simplemente porque ya pierde su capacidad competitiva. ¿Cuántos años han de pasar entre este momento y este? Pues hay empresas en el mundo que tienen más de 100 años. Hay otras que unos años atrás parecían inquebrantables y hoy ya no existen. Perdieron su capacidad de competición. Y eso lo vemos mucho hoy en el mundo de la electrónica. Lo vemos en el mundo de la tecnología. Países pobres como Singapur, Corea, Taiwán, Japón, comienzan a liderar en el mundo el desarrollo tecnológico. Y el papá de los pollitos, que eran los Estados Unidos, que eran Alemania, pues simplemente ven a estos hijos que se les están yendo de las manos y que los van superando de largo en términos de producción, de productividad, de costos. Bueno, chicos, cortamos aquí la clase. Se los voy a subir al Google para que puedan observarlo. Quiero que lo observen con el video que les voy a agregar a este video, a esta clase. Nos vemos la próxima semana, el día lunes, si no me equivoco. Que tengan buen fin de semana.